Doctor, su audio. Muy buenas tardes, estimado público. Como todos los martes de justicia, para nosotros es un gusto estar con ustedes. Reciban nuestro saludo, aparte de nuestro director general del Centro de Estudios. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo que está en permanente evolución y sobre todo en permanente tratamiento. Es la responsabilidad penal de los adolescentes. Para ello nos acompaña el abogado especialista, el doctor Elder Jaime Miranda Aburto. Muy buenas tardes, estimado doctor Aburto. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas tardes, estimado doctor Jorge Luis Canales. Para mí es un privilegio. Muy buenas tardes. A usted y a todos. Muy bien, muchas gracias. El doctor Aburto es abogado y docente universitario con más de 20 años de experiencia, con comunicación clara, segura con los participantes, tanto de pregrado como de posgrado, en las diversas universidades donde ejerce la cátedra universitaria. Asimismo, cuenta con un alto grado de exigencia, disciplina y valores. Promueve el espíritu investigador. Ha desempeñado docencia en diversas universidades como la Universidad Privada del Norte, la Universidad Privada San Juan Bautista. Actualmente docente ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, ejerce la docencia de posgrado en la universidad, en la misma casa de estudios Federico Villarreal, Universidad Peruana Los Andes y en la Universidad César Vallejo. Es además asesor de trabajo de investigación. Ha desempeñado el cargo de director del Instituto de Investigación y jefe de la Unidad de Calidad de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Doctor, sin más preámbulo, bienvenido y estamos atentos a su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. En verdad, para mí es un privilegio estar aquí, sobre todo saludar a las altas autoridades, por tu parte, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, y sobre todo vamos a hablar sobre un tema actual, debatible, un tema polémico, porque la gran pregunta que nos hacemos nosotros es, si me permiten, por favor, compartir unos PPTs, por favor. Adelante, doctor. Usted lo tiene ahí a la Perfecto, mano. perfecto, ahora sí. Si nos hacemos la gran pregunta nosotros es, vemos a través de los medios de comunicación, podemos visualizar nosotros definitivamente el alto índice de crimen que existe hoy en día, ¿no? El alto índice que existe hoy en día. Y la primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. Y vemos, observamos a través de los medios de comunicación, o escuchamos a través de las radios o los medios periodísticos. Violento asalto en Ate, dicen. Delincuente adolescente tumba al suelo a mujer de 72 años para robarle el celular. Una persona mayor de edad. El agresor, ustedes saben que tienen no chapas, ya tenía antecedentes. Pero ¿qué resulta ser cuando el presunto autor? Porque siempre hay que hablar de presuntos autores, tener mucho cuidado cuando decimos delincuente, estafador. No, no. Si todavía no hay una sentencia, definitivamente no podemos catalogar. Es común ver esos temas. No, siempre va a primar la presunción de inocencia. Entonces, vemos pena grave. O sea, podemos decir calificativos, no, desde la A hasta la Z. Se merece una pena, que se vaya a la cárcel, mira cómo he hecho, y vamos a hacer la hipótesis que lo hubiera matado, una pena grave, o buscamos la resocialización. Pero ¿qué resocialización estamos hablando? Ahora mucho se discute lo que ha pasado con esta deportista, ¿no? Si ella tuvo la culpa o no tuvo la culpa. Ya muy pronto hablaré sobre ese tema y daré mi punto de vista. Pero ¿qué hubiera pasado si el conductor no hubiera sido un joven de 21 años? Hubiera sido de 16, 17 años, menos de 18. Ahí viene la gran pregunta. O, por ejemplo, a través del portal del Ministerio de Justicia Humana, ¿no? Donde jóvenes condenados por sicariato, o sea, no es cualquier cosa, sicariato, ¿no? Donde revelan definitivamente sus actividades, o sea, los que están por sicariato no es que sea la primera vez.
O sea, ellos ya desde una temprana edad, 12 años, ¿no? En nuestro tiempo, pues 12 años todavía estamos jugando con el trompo, ¿no? Con la canica, ¿no? Juegos saludables, ¿no? Ahora vemos definitivamente hay un contexto social, ¿no? Yo tengo una oficina cerca por el centro comercial Rizo y usted ve en el centro comercial Rizo cómo esos juegos en línea hoy en día se han incrementado de una manera increíble, ¿no? Y generalmente esos juegos son violentos, ¿no? Eso puede influenciar o no puede influenciar en el comportamiento definitivamente en estos casos, donde el gran actor no es una persona mayor de 18 años. El gran actor no es una persona que pasa la barrera de 18 años. El gran actor, ¿quién es? Es un menor de edad, contemplado de la norma. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? El alto índice de este delito, que el gobierno busca frenar el alto índice de la corrupción y el alto índice de estos temas que hoy en día matan a choferes, a cualquier tipo de persona que a veces no cumplen o no cumplen con ciertos requerimientos que hacen estas bandas, definitivamente le dan que la muerte. Pero ¿qué sucede cuando el autor, es un menor de edad? Y miren las estadísticas, ¿ah? Las estadísticas no son nada, como se dice, alentadoras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mire. Y acá lo que estamos viendo nosotros específicamente es lo siguiente, ¿no? Donde vemos, dice que 966, ¿no? Tras alcanzar el punto más bajo, dice 2021, o sea, hace cinco años, el número de niños y niñas que estaban dentro de este tema de la responsabilidad penal experimentó un repunte significativo. ¿Qué cosa es? Señala que 966 casos había, aproximadamente en el año 2021. Y en 3 años aproximadamente, miren, ha llegado a 5.588. ¿Qué tal repunte, como se dice, no? ¿Y esto qué significa? El 478%, es decir, casi 5 veces más el incremento. Y esto es una información que tenemos definitivamente dentro de instituciones, ¿no? Que tienen un prestigio ya alcanzado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en los casos que son atendidos, aproximadamente 6.746 casos, mire, atendidos en dónde durante el año 2024. O sea, siempre vamos a encontrar en un aumento. Y ojo, esto sí me llamó la atención. Dice, 1 de cada 3 menores están privados de su libertad y tienen antecedentes criminales en su familia. O sea, no tanto en el mundo externo, sino también en su familia. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, las circunstancias que se dan hoy en día, sobre todo estos cuadros estadísticos. Bueno, la delincuencia está aumentando. La delincuencia está subiendo de una manera progresiva. Y ahora viene el Congreso, o en este caso es el gobierno, se hace la gran pregunta, o nos hacemos la gran pregunta nosotros, que es el siguiente. ¿Cuál sería esa pregunta que nos hacemos definitivamente? Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la solución? Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es la solución? La solución aparentemente ha sido, en este caso concreto, la ley 32330, donde uno de sus factores que incluye en este caso concreto es incluir a los adolescentes entre 16 y 17 años, ¿no? Como sujetos imputables dentro del sistema penal. Es decir, 17 años, 11 meses y 355 días, ¿no? Pueden ser definitivamente, en este caso concreto, sujetos imputables dentro del sistema penal, ¿no? Para adultos. Y justamente en el artículo 1.2
nos señala claramente el menor de 18 años, con excepción, ¿no? O sea, ahí ya está viendo ya una desigualdad, está viendo una discriminación. ¿Cuál sería la palabra concreta, no? Porque señala claramente la norma, dice, el menor de 18 años con excepción de los adolescentes, ¿entre qué rango? 16 años y menos 18 años. Es decir, puede ser en este caso concreto 17 y 11 meses, ¿no? Y 364 días. Que cometen alguno de estos delitos. No está diciendo todos los delitos, ¿no? Algunos. Y justamente esto fue lo que originó los delitos más graves, ¿no? Por ejemplo, el tema del parricidio, asesinato, ¿no? El 107 es asesinato, el 106 es homicidio simple, que no lo han considerado, ¿no? Asesinato, parricidio, ¿no? Trata de personas, explotación sexual, secuestro, violación sexual. Estos son los delitos donde mayor índice de comisión existe, ¿no? Es un mayor índice el que existe. Y es ahí cuando se da esta ley, porque el Congreso, ¿no? A través definitivamente, y el gobierno de turno, han llegado a la conclusión, entre comillas, que la mejor solución para poder combatir en este tema el crimen organizado, o en este tema poder vencer o luchar contra la inseguridad ciudadana, sobre todo en aquellos delitos que son graves, como es, por ejemplo, el tema del asesinato, el secuestro, qué sé yo. Y para ello, ellos señalan que la mejor forma, ¿cuál es? Aumentar las penas. Pero no aumentar las penas de una manera general, sino aumentar las penas de una manera haciendo cierta diferenciación. Hay una diferencia. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿puede haber diferencias con respecto al tipo penal? Porque no me está diciendo delitos de otro contexto. Supuestamente se ha seleccionado los delitos que son supuestamente graves. Y la gran pregunta es, ¿matar a una persona es grave? Claro que sí, artículo 106. Pero no está el 106. Pero el 108 habla del tema del asesinato, es decir, del homicidio, cuando se le suman las agravantes por ferocidad, por gran crueldad, por alevosía, etc. Entonces, ahí viene el tema de discusión. Solamente para determinados delitos, no es para todo. Es decir, un tratamiento especial va a tener que Juan mata a otra persona, que en este Juan mate a otra persona, por ejemplo, haciéndole con gran crueldad, o haberlo matado, por ejemplo, porque estaba jugando a partido y pa, le pone un puntapié, le pone la pierna, como se dice, y el otro pa lo mata, ¿no? Ahí estamos viendo el tema de algo importante, la ferocidad, ¿no? El mata por gusto, ¿no? El que mata por matar, como se dice, sin justificación alguna. ¿Cómo vas a matar a una persona porque es celosa? O porque en este caso concreto, ¿cómo vas a matar a una persona porque el celular has estado viendo sus mensajes? O, o en este caso concreto, como estamos viendo específicamente, cuando son delitos de mucha gravedad. Y acá viene el cuestionamiento. Entonces, uno de los cuestionamientos que se da es lo siguiente, y eso está establecido en la propia norma. Acá nos habla específicamente de los delitos, ¿no? Al cual ya nosotros ya lo hemos indicado, ya nosotros ya lo hemos señalado, que son estos delitos como parricidio, ¿no? En este caso homicidio, lesiones, trata de personas, etcétera, ¿no? Y acá viene algo muy importante, por llamarlo nosotros de alguna manera cuando nos señala claramente la norma, cuando dice el menor de 18 años, con excepción de los adolescentes de 16 y menos de 18 años. Acá hay un cuestionamiento por los delitos que ellos están cometiendo. Es decir, si comete otro delito, no pasó nada que está dentro del marco o dentro de la norma.
Pero acá hay algo muy importante que debemos tener en cuenta nosotros, sobre todo en aquellos casos donde nos están hablando específicamente del sistema, ¿no? Del tratamiento penitenciario. Y eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros, porque allí habla del internamiento entre quienes, entre los que tienen entre 16 y 17 años. Y eso es algo que debemos tener en cuenta porque acá hace una gran diferencia. Y esa diferencia se debe tomar en cuenta dentro de los parámetros establecidos. Por ejemplo, nosotros tenemos perfectamente cuando nos señala el sistema, ¿no? El sistema, el sistema de tratamiento penitenciario, ¿no? Pero este sistema de tratamiento se da en aquellos que tienen más de 21 años. Pero vamos a ver cuál es ese tratamiento cuando hace la clasificación, ¿no? Cuando hace esa clasificación, y que es una clasificación, como yo digo, una clasificación por cumplir, como se llama, ¿no? Por cumplir. Y acá nos señala claramente que el interno es clasificado por grupos homogéneos, diferenciados en el establecimiento penitenciario o la sección del mismo que le corresponde, determinándose el programa individualizado. Es decir, el interno, por ejemplo, está en un penal de Lurigancho, ¿no? Tiene que ir donde, en un ambiente donde haya grupos homogéneos, mantenerse la misma edad o haber cometido el delito, por ejemplo, a pabellones de violación, a pabellones de robo agravado, etcétera, ¿no? Y es así lo que nos señala claramente, ¿no? Que además, entre los internos, entre los 16 y 21 años, estos serán separados absolutamente, ¿no? De los de mayor edad. Supongo que está hablando de mayores de 8 años, yo creo que más está hablando de los 21 años. Pero el tema es el siguiente, ¿no? Y eso me trae colación. Es que si los que litigamos hemos ido al penal, pues del Urigancho, que no tiene las condiciones mínimas de penal, cualquier cosa menos penal. Un albergue que creo que para 2.000 personas o 3.000 personas y ahora ya están casi al triple. Entonces, eso era el cuestionamiento. ¿Cómo se va a aplicar esta ley a los menores de edad? Que tiene otra naturaleza. Ojo, el tema que tiene otra naturaleza, porque es el contexto mismo que estamos hablando de un menor de edad. Y eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros. Por ejemplo, tenemos acá nosotros que los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, que en verdad sí está funcionando. He tenido la oportunidad de ver algunos, o también que mis alumnos que están trabajando y nos han dicho que, o me han comentado que efectivamente hay un gran avance. Por eso me comentaba un caso, que no voy a decir el nombre por ética. Este muchacho había estado, trabajaba en tesorería o la parte de contabilidad en una corte y se estaba sustrayendo dinero. Lo procesan por el hurto, lo sancionan, qué sé yo. Perfecto. Pero ahora este muchacho, después de haber cumplido su pena del tratamiento, ¿no? De reinsertar, ¿no? Es que justamente está trabajando en otra entidad financiera. No me acuerdo el nombre, pero a pesar que tenía un antecedente de robar, de sustraerse, ¿no? O era amigo del ajeno, hoy ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Entonces, estos programas sí están funcionando, definitivamente. Yo estoy a favor, ¿no? De que estos programas se están realizando, ¿no? Por ejemplo, vemos esta fuente el año 2025 los casos, obviamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de los casos, específicamente, mire, como vamos a ir acá, mire lo que estamos viendo acá. Dice 868 casos por robo agravado. Más de 800. En cambio, homicidio simple, por ejemplo, 48%. Clasificado 103. Lesiones graves 27. Violación sexual 101. Hurto agravado 57. Extorsión 172. Pero este tema, como se está proyectando ahorita específicamente sobre este tema, sobre la inconstitucionalidad de esta ley, estamos viendo nosotros que el delito se está cometiendo en gran magnitud, sobre todo, y eso es algo muy importante, sobre todo cuando
existe la violencia y la amenaza y por el mismo contexto que se da, ¿no? Este tipo penal. Y es ahí cuando viene el tema, ¿no? A ver un momentito, acá está. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Perfecto. El informe estadístico del INPE hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre del año pasado. Y como ustedes pueden observar, ¿no? Como ustedes pueden observar, me permite un momento, acá está. Como ustedes pueden observar, en este caso concreto, vemos específicamente, miren, ¿no? El total de la población, 48.117. Y vamos a ver el Urigancho, miren. Tiene más de 10.000 internos y estaba como un máximo de 3.200. Es decir, más del triple. ¿Y dónde van a incluir? O sea, ese penal está súper hacinado. ¿Y dónde van a ingresar los menores de edad? Independientemente del delito que han cometido. ¿A ese mismo lugar? ¿A ese mismo espacio? Entonces, hoy en día las cifras de crimen organizado están aumentando de una manera progresiva. Pero justamente ahora, así como se da ese aumento, también hay una repercusión, sobre todo en el tema de la resocialización, cuando sabemos que el ambiente no ayuda. Claro, estar encerrado en un ambiente adecuado va a ayudar el proceso de resocialización. Pero si tú tienes un ambiente asignado que no cumple con las garantías mínimas, ¿cómo se va a usar? ¿Cómo se va a poder, en este caso, realizar? ¿No? O cómo en este caso se va a poder resocializar con el menor. Y ahí viene un gran problema, ¿no? Sobre todo el tema del hacinamiento. Entonces, el hacinamiento se da en todos los estratos, el hacinamiento se da en todas las esferas, ¿no? Pero eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Cuánto es la población que se tiene? Miren, hasta la emisión de esta ley, ¿no? El año 2025 ya habían 132 menores. A mí me sorprendió esta cifra, ¿no? 132 desde que tenían 16 y 17 años, pero que ya estaban conviviendo dentro del ambiente de una zona superior. Y ahí no dice, ¿no? No dice claramente que hay 132 adolescentes dentro del marco, ¿no? 132 menores dentro del marco, en este caso concreto de la ley. Porque obviamente cuando se da la ley, muchos jueces han declarado inconstitucional que la norma, ¿no? Como se dice, más vale pecar de exceso que de efecto. Y este informe es muy significativo. ¿Por qué? Porque este informe lo que nos ayuda en este caso concreto, ¿a qué viene a ser? ¿Por qué nos ayuda específicamente? A ver el sistema actual o al sistema definitivamente que está causando mucha polémica por el alto índice de muerte que se da, pero existirá una política adecuada y es por eso que nosotros debemos tener en cuenta que si los adolescentes infractores, es decir, menores de edad, ¿no? Deben ser sometidos a lo estipulado por el código. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Son y deben ser sometidos, y eso es lo que tenemos que hacerlo, no en el Código Penal del 91, sino en este Código de Responsabilidad, porque ahí justamente dicen, ¿no? Que lo que la Defensoría del Pueblo en su momento pidió, en este caso, la inconstitucionalidad de las normas. ¿Por qué? Porque está diciendo que siendo el principal de ellos la posición de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es? La Convención de Derechos Humanos del Niño y Adolescente, en la cual se va a demostrar el cariño, se va a demostrar definitivamente la protección que se tiene sobre estas personas, sobre todos estos menores de edad. Y acá viene el tema principal. El aspecto punitivo que dice la Defensoría del Pueblo señala que estas personas no es que van a entrar en una campaña
en una campaña que puede, en este caso concreto, decir que son inimputables o que no van a ser sancionados, pero acá ya te está dando la solución. ¿No? Que no ha llegado el tema de la información, tema personalizada. Esta fue la posición que tuvo la Defensoría del Pueblo. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que cuando se promulgó este decreto legislativo, ¿no? Señaló algo muy importante, los principios, ¿no? El primer principio, por ejemplo, ¿cuál tenemos? Que está en el artículo 4 del Código Penal, ¿no? Que estamos hablando, el Código Penal del adolescente. Muy bien, hay un principio educativo, dice, que en este caso concreto hay que promoverse la reintegración del adolescente. A fin de qué cosa? A fin de que asuma una función constructiva de la sociedad. Hay que darles una oportunidad para poder construir, ¿no? Y ese es otro de los principios que señala es el principio de la justicia especializada. Se tiene que hacer una maestría, se tiene que hacer definitivamente una capacitación para ver, porque la aplicación de este código, o sea, del artículo 4, está a cargo de funcionarios especializados en la materia, uso de capacitación, alguna maestría, alguna especialización, porque el trato que se va a tener que dar a los menores de edad es totalmente distinto al trato que se está dando o que se va a dar, ¿no? En este caso concreto, sobre la responsabilidad. ¿Y eso es algo bueno? Sí, claro que sí. Es algo muy bueno, porque hay que aplicarlo sobre esta justicia especializada. No cualquier juez, pues. Tiene que haber esa especialización. Hoy en día, por ejemplo, vemos que la justicia de las comunidades nativas, las comunidades campesinas, y eso es algo muy importante. Acá ya más o menos adelantándome a un poco de mi posición que yo tengo es el principio de la desjudicialización. ¿Qué cosa quiere, doctor? ¿Que todos salgan libres? No, es que cada uno va a asumir su responsabilidad. Una responsabilidad de acuerdo, obviamente, al desarrollo, ¿no? En este caso, del adolescente. Sí, pues, doctor, pero ¿quién se fija en la víctima, no? Mira cómo lo mató por 50 soles, fíjate que lo mató de alguna circunstancia, qué sé yo, etcétera. Porque la finalidad del Código de Responsabilidad Penal del adolescente, ¿cuál es? Es la resocialización, la reintegración, la reeducación, en este caso concreto del adolescente en la sociedad. Y algo que siempre debemos descartar nosotros, la vulneración del principio de inocencia. No es que estamos, en este caso concreto, viendo que la presunción de inocencia es igual que el indubio pro reo. Son dos cosas totalmente distintas. La presunción de inocencia cuando no ha existido o no existe una prueba que desbarate la presunción de inocencia. En cambio, el indubio pro reo cuando existen pruebas, tanto de cargo y como descargo. Ante la duda, se le absuelve. Pero hay algo muy importante, es la que está establecido en el artículo 11, el principio de proporcionalidad y la razón. Por eso que cuando hacen una ley, muchas veces no leen estos artículos o los antecedentes para poder desarrollar de una manera correcta la pena que se le debe imponer por el delito que ha cometido. Y es algo muy importante, dicen, ¿no? La decisión adoptada ante la comisión de una infracción por un adolescente debe ser proporcional, no solo a las circunstancias y gravedad. Ah, porque la pena es superior a 5 años. No, no, eso no es. La pena puede ser 10 años, 15 años. El tema es la forma y circunstancia y ver en cada situación concreta. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros con respecto a los principios. Miren, esta ley que trajo, que es la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Ayacucho, el Instituto Fiscal del Ministerio Público de Ayacucho, también, ¿no? De otros, de varios sitios, de varias zonas, alzaron su voz de protesta, ¿no? Sobre el Código de Responsabilidad del Adolescente, sobre todo las últimas modificaciones.
Y acá vemos específicamente que el defensor del pueblo señala la incompatibilidad, dice, de esta ley, es que entre los adolescentes de 16 a 17 años del sistema penal ordinario para ciertos delitos, ahí la Defensoría empieza a analizar sobre la diversidad que existe. Desarticula el sistema especializado establecido para cada grupo etario. Entonces, cada grupo debe tener específicamente su plan de trabajo, de las circunstancias, cómo tiene que darse. Acá lo está señalando. Y es el mismo argumento que también hace, en este caso concreto, el Colegio de Abogados de Ayacucho. Dice que esta ley transgrede el principio de especialidad y la protección al menor. Pues en el artículo 4 de la Constitución, así como el principio, ¿cuál? Del interés superior de niño. Eso es algo muy importante. Que los puntos de vista, tanto de la Defensoría del Pueblo y en este caso con, con el Colegio de Abogados de Ayacucho, hay una cierta similitud. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que tenemos. Por eso es que ahora vamos a ver definitivamente, vamos, pregúnteme tiempo, lo que dijo la fiscalización es en el mismo sentido y que lo que dijo también el Poder Judicial en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque hay una protección especial del menor infractor. No es una protección general no, es una protección especial. Tanto así que el Poder Judicial lo señala que desconoce la ley 32.330 porque atenta, en este caso concreto, un Estado de Derecho. Y frente a ese Estado de Derecho, que es el principio de principio, es que efectivamente se interpone la demanda de inconstitucionalidad. Bueno, ¿y cuáles fueron los argumentos del TC para declarar que efectivamente que esta norma es, desde que nació, inconstitucional? Por eso vamos a ver algunos argumentos del tribunal, ¿no? El tribunal definitivamente nos habla del capítulo 10 del título preliminar, ¿no? Del nuevo Código del Niño y Adolescente, que señala en este caso concreto, el Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada para los niños y adolescentes. Ahí está, una especialización sobre todo por preocuparse en este caso concreto, preocuparse por cosas positivas, preocuparse por qué, por la naturaleza misma de que el niño no puede ser tratado como un objeto, sino como una persona. Y es algo que debemos tener en cuenta nosotros. Por ejemplo, que nos dice en el fundamento 100 que el tribunal ha establecido en anteriores ocasiones que un sistema de responsabilidad en conflicto con la ley penal es compatible con los derechos fundamentales o derechos internacionales que estamos en este caso concreto. ¿Cuál es el gran problema? Yo creo que eso fue lo primero que debió ver en este caso el legislador y que creo que no se dieron cuenta. O sí se habrán dado cuenta. Bueno, mejor voy a pensar en lo positivo, que sí se han dado cuenta, pero que no lo quisieron hacer, ¿no? Es el cuestionamiento sobre el hacinamiento de los centros. Si hemos visto hace un momento el hacinamiento que está, el penal de Lurigancho, que está 3 veces más de subpoblación, imagínense ahora, imagínense, ¿no? Imagínense. Y esto es lo que debemos tener en cuenta nosotros, porque el gran problema que existía era el tema del hacinamiento. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? En esta parte, sobre todo cuando nos señala lo siguiente, ¿no? Que en la actualidad los establecimientos penitenciarios se hallan en una situación de ¿qué? De permanencia, dice, y crítica por el hacinamiento, ¿no? Con severas deficiencias en la salud, la seguridad entre ellos, en los servidores básicos, etc. Ahí estamos viendo cómo el TC hace un análisis de esta ley y ahí determina efectivamente que no se están aplicando las normas internacionales para su protección, ¿no? Asimismo, debemos tener en cuenta
que cuando hablamos de los adolescentes infringen alguna norma, se debe llevar de una manera inmediata para tomar las medidas, en este caso, el contexto que se da. Miren el, el fundamento 137. Queda claro en consecuencia que hasta hoy el Estado no ha resuelto el problema del hacinamiento. Y recuerdo mucho que hay una sentencia que se dio en un caso determinado donde el TC le dice al Congreso y al gobierno que tienen plazo hasta el año 2030 para ver de qué manera se reduce la sobrepoblación, ¿no? Que se reduce la sobrepoblación. Es que la sobrepoblación es hasta triple, cuatro. Entonces, si estás, es como que tengas una casa, ¿no? Está llenecito, que solamente tiene un aforo de 10 personas y hay 12, 13. ¿Dónde van a ingresar más personas? Si la casa está llena, no se encuentran las necesidades mínimas para una reinserción y están hablando de políticas personalizadas. Ahí ingresamos nosotros a una contradicción. Y es ahí cuando vemos los penales, no se va a constituir efectivamente un apoyo, sino es en una destrucción. ¿Por qué es eso? Porque la naturaleza misma o el contexto mismo de, en este caso concreto, de las personas, de los menores de 18 años, es con respecto al hacinamiento, hay una alta probabilidad que no lleguemos a una resocialización. Y eso vamos a ver entonces cuáles son los argumentos que tuvo el TC para poder ver este tema de la constitucionalidad. Y ellos señalan algo muy importante, ¿no? De esta sentencia que tiene más de 100 páginas. No solo esta ley contraviene lo dispuesto en la Convención sobre Derechos, en este caso, que ya lo sabemos, ¿no? Sino que prohíben definitivamente, ¿qué es lo que se está prohibiendo acá? La reducción de la edad para una imputabilidad penal. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, en el fundamento 179, que debemos tener en cuenta, no, vamos a ver este que está, el anterior, a ver un momento, acá está. Cuando nos señala claramente que entre los principios es tener presente que el ordenamiento constitucional y convencional se ha reconocido en este caso concreto con respecto al interés superior del niño. ¿A eso se ha reducido? No, a eso se ha reducido el principal derecho y es lo que debemos tener nosotros en cuenta. Y en el fundamento 180 nos habla del principio constitucional en la cual los derechos humanos, en este caso de los menores infractores, tienen fuerza normativa superior por sí solo al momento del desarrollo de las investigaciones o al momento de establecer algún tipo de responsabilidad. ¿Cuál es uno de los principios que el TC acoge? Es la protección del niño, ¿no? Es la protección del adolescente. No estamos hablando de cualquier adolescente, sino que en cada caso hay que ver si ese adolescente definitivamente ha llegado a resocializarse. ¿Cuáles son esos programas que tiene que dar? ¿Cuáles son esos programas que se busquen en este caso concreto para poder reinsertarlos? Y ya lo que me llamó la atención de la propia ley, ¿no? Del Decreto Supremo 023/2025, ¿no? Que modifica el reglamento del Código de Responsabilidad Penal y Adolescente, es que en la propia norma, en el artículo 5, señala claramente que en los casos de los internos de 16 y menores de 21 años, ¿sí? Se va a aplicar el sistema de la individualización científica. ¿Y qué entendemos nosotros por este sistema de la individualización, en este caso científica, del tratamiento penitenciario? Teniendo en cuenta el principio de flexibilización científica, exige que se elaboren, ojo, programas, ¿no? De tratamiento penitenciario particulares
por cada uno de los internos, atendiendo a la edad, condición social, desarrollo, etcétera. Y aquí viene algo muy importante, ¿no? Dice, el sistema de individualización científica exige, ¿qué cosa? Que los participantes por cada uno de ellos sea atendido, es decir, de una manera, un programa para cada persona. No, es un poco difícil, ¿no? Y sobre todo dentro del contexto que se encuentra, ¿no? Dentro de un centro penitenciario para adultos, ¿no? Creo que eso no se debe permitir definitivamente. Muy bien, acá siempre el TC enmarcando, ¿no? La protección especial de los derechos de niños, que lo traen las convenciones, etcétera, y conforme al artículo 55 de la Constitución, forman parte del derecho interno. Y acá viene el tema de la vulneración de los principios. Pero, ¿qué sucede ahora? Ahí está, hay una versión posible, pero qué sucede ahora? Sobre todo cuando hablamos sobre la política criminal. Ajá, política criminal es lo que hace el Estado, ¿no? Pero el Estado piensa que combatir la delincuencia con menor edad y con mayor edad, la solución es penalizar. Todo es cárcel, ¿no? Todo es cárcel. Por ejemplo, en el Código Penal del 91 tenemos el peculado de uso. Aquel funcionario que sustrae estas cuatro hojas, ¿no? En el Ministerio Público o alguna entidad, la utilizas para un fin distinto, se mueve todo el aparato y peculado de uso, ¿no? Hemos nosotros penalizado todas las conductas que queremos penalizar y vemos que no hay otras alternativas de solución. Y las alternativas de solución están en dónde, señores, desde mi punto de vista, es la prevención. Pensamos que subir la pena de cadena perpetua de 10, 15, 20, 25 años va a ser la solución y no es así. Me gustaría a usted decirle que efectivamente sea, pero no es así. Definitivamente la política no está acorde, ¿no? Con el diseño que se ha declarado nuestra normatividad dentro del derecho interno o dentro fuera del derecho. Entonces, y acá viene la gran pregunta, ¿no? La proposición de disminuir la edad de la responsabilidad penal se sustenta en la carencia de que el sistema penal es la solución para cualquier problema que está relacionado con la inseguridad o con la, en este caso concreto, con la delincuencia. No, pues creo que ahí sí está totalmente el punto de vista, no está conforme lo que se está pidiendo o lo que se quiere o lo que se quiere demostrar, ¿no? Por eso, en el 200, en el ítem 200 señala que resulta inconstitucional lo dispuesto en el texto, en el artículo 20.2, porque esto ya ha sido, en este caso concreto, declarado inconstitucional. Y acá viene el gran problema, ¿no? Esto me hace acordar cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal. ¿Cuándo entró en vigencia? En 2004. ¿Dónde empezó en Guau? Señores, ese código ha esperado no sé cuántos años, 4, 14, creo que 20 años, un poquito más, 17, 18 años para que entre en vigencia. ¿En dónde? En Lima. Y ahí viene el gran problema. Miren cuándo se aplica en Lima, en 2029, y que no se extrañe, ¿no? Y que no se extrañe, ¿no? Cuando esto llegue a 2029 y se vaya postergando, 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 ¿no? Y acá viene un conflicto, ¿no? La preparación, ¿no? Somos penalistas, civilistas, pero no hay una preparación. Es así como el educador, ¿no? Una cosa es la andragogía que se aplica para mayor edad, y otra cosa es la educación que se da en la básica regular o que es en el nido, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaría ser profesor de nido, ¿no? De un chapancito, ¿no? Prefiero de adolescentes, qué sé yo, o que ya estén a punto de terminar. Es igualito. No hay, acá no se inventó la pólvora, ya la pólvora ya está inventada. Acá lo que se pretende es aplicar sistemas o aplicar teorías que definitivamente no va acorde.
Por ejemplo, en el 24 dice en junio en Lima Norte, pero en Lima Cercado, no se da. Ese es el gran problema. Vi de tantas cosas que se ha dicho, que no hay dinero, qué sé yo, perfectamente. Muy bien, hemos visto que este contexto, como la ley que quiso disminuir la imputabilidad en la comisión de un delito, está entre los 16 y menos de 18. Pero para eso, cuando vamos al tema de la práctica, al momento que se dicta alguna medida, ¿no?, de protección, o si estuviera con el código, ¿no?, de Código Procesal Penal de 2004, hablamos de unas medidas coercitivas de carácter personal, es que tenemos a un sujeto procesal muy importante, ese Ministerio Público. Es el que tiene la carga de la prueba. Actúa de oficio cuando están de turno, efectivamente, o a instancia. Y eso que tenemos que hacer nosotros, el error que tiene el Ministerio Público de demostrar la culpabilidad. Es lo que está pasando hace una semana de esta del deportista. No va a tener que demostrar que el presunto autor está bebé. Los indicios que uno ya tiene por las experiencias, más de 25, no, 25 años cumple este año, es que yo considero que efectivamente el muchacho tenía todos los indicios de haber consumido alcohol, definitivamente. Se pone a derecho al tercer día. O sea, no hay, acá no hay ningún tipo de colaboración, acá hay un tipo de obstrucción de la justicia. Las probabilidades de que dé prisión preventiva son muy altas, definitivamente, ¿no? Entonces, como hay fiscalías especializadas en menores, no puede ser las mismas fiscalías que ven los procesos definitivamente conforme al Código Penal del 91 o Código Procesal Penal de 2004. Pero no solamente el juez tiene que ser especializado, no solamente el Ministerio Público tiene que ser especializado, también la policía también, ¿no? Donde se ve efectivamente un supuesto de flagrancias, ¿no? Y eso que debemos tener en cuenta nosotros. Otro de los sujetos procesales son los adolescentes, que necesariamente tienen que estar asistidos por un abogado defensor. No puede dar un adolescente. No, yo quiero dar solo, no, que no se puede. No, es que yo ya tengo, no, no tiene 18 años y no puedes. No, no, no se da. Y eso que se tener en cuenta, como un sujeto procesal, ellos, sujetos, ellos no son objetos que de prueba, ¿no? Pero así como también hay Ministerio Público, Policía Nacional, adolescentes y su defensa técnica, a fin de que se pueda ejercer. Ojo, la defensa técnica no es porque uno es buen abogado o todo lo contrario. La defensa técnica es cuando existe una construcción de la teoría del caso, tanto por el abogado y tanto por la defensa técnica. Señores, no va a haber ninguna medida coercitiva que efectivamente que se dicte o que se crea fundada cuando no hay definitivamente un consenso. Por ejemplo, otro sujeto por procesar es los padres, madres o tutores que tienen el cuidado de los adolescentes. Al cuidado, definitivamente, ahora que están en los colegios, qué sé yo, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante estos sujetos procesales. Para mí, los ejes centrales, ¿quiénes son? El adolescente infractor, ¿no? La defensa, ¿no?, que en este caso es la defensa técnica, y además, ¿no?, es algo muy importante que se debe tener en cuenta sobre el tema de la responsabilidad que se puede incurrir ante la inconcurrencia de ciertos actos. Como, por ejemplo, cuando llega una notificación a la mamá y la mamá no le quiere dar, no es mi hijito, por eso, no, ahí está en la obligación, ¿no?, de llevar a cabo esa comunicación y corroborar que en este caso completó las investigaciones. Claro, eso es lo ideal, pero señores, así es el derecho, no, todo ha cambiado. ¿El adolescente está en la obligación de corroborar con la justicia? No, pues. ¿El imputado está en la obligación de corroborar con la justicia? No. El ministerio tiene que iniciar las investigaciones, van a tener que mover todo su aparato para demostrar efectivamente que es el culpable. Entonces, eso que debemos tener en cuenta nosotros.
la importancia de los sujetos procesales. Es vital la importancia de los sujetos procesales, sobre todo Ministerio Público y la defensa técnica, ¿no? Eso es muy importante, lo que debemos tener en cuenta nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver unos sujetos procesales que entra en conflicto con la propia norma. ¿Cómo se entra en conflicto? Bueno, claro, ojo, el adolescente que comete una infracción debe asumir las consecuencias, claro que sí, definitivamente. Pero, ¿qué resulta ser? Acá viene el tema de la víctima de la gravedad. ¿Se puede llegar a una conciliación? Claro que sí, pues tienen que estar en mutuo acuerdo. Por eso es que ayer creo que, no sé, o estaba viendo en un reel donde efectivamente el hermano de la víctima dice, de ninguna manera me ofrezcan dinero porque nadie va a reponer la muerte. Lo tenemos clarísimo. Que tu hijo, que tu hermana, definitivamente, si la atropellan y mueren, no va a haber dinero que pueda calmar ese dolor. Pero vayamos al tema del derecho, ¿no? Donde la víctima es toda persona que directa o indirectamente, en este caso concreto, ¿no? Sufre las consecuencias del delito. Asimismo, se debe informar todos los resultados, impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, menos la, menos la condenatoria definitivamente, ¿no? Y un rol muy importante juega acá es el Ministerio de Justicia a través de las defensas técnicas o a los defensores públicos para que puedan asesorar. Así como hemos visto la problemática que existe hoy en día sobre esta norma, que por fin se declaró inconstitucional, porque a todas luces, imagínense, ya a estas alturas ya estuviera el penal más lleno de lo que está. ¿Y cuál es la finalidad? No, la resocialización. Y es por eso que debemos tener en cuenta algo muy importante ante la comisión de un delito, que es lo que debe pasar. Se abre una investigación, pero ojo, no es que el Ministerio Público apertura una investigación cuando ya está realizada ya, sino que en este caso concreto, cuando exista, vuelvo a decir, cuando exista sospecha razonable, que en este caso concreto se tiene que dar ante la presunta comisión de un delito. Tiene que haber. No quiere decir que esté acreditado el delito para el Ministerio Público, apertura de investigación ante el indicio mínimo que pueda existir. Por eso es que también debemos recordar, igual, ¿no? Que la finalidad de las diligencias preliminares es poner por fin, ¿no? Por fin, todos aquellos actos que ya se realizan y que su posterior actuación puede generar una alteración de esa liquidez. Por ejemplo, hay un choque, ¿no? Hay un choque y hay una persona que está definitiva. No vas a esperar al fiscal para que uno nos lleve lo que de emergencia y luego en el hospital o en la clínica definitivamente empiezan las diligencias. Y es algo muy importante que vamos a tener en cuenta nosotros, que los agraviados tienen ciertas limitaciones, pero los agraviados nunca llegarían a una terminación anticipada, por ejemplo. ¿Por qué no participa que la víctima? Porque nunca van a llegar. Y yo respeto mucho lo que hemos visto, hasta que la mano dice, me quieren llamar para llegar a una prestación económica. Es lo que van a hacer. Es lo que yo también haría definitivamente para llegar. No es que yo estoy pagando, ojo, por la muerte, no, la muerte se dio. Lo que acá se está haciendo es terminar donde este jovencito acepta la responsabilidad, lo que puede pasar con un ausente, aceptar la responsabilidad, ¿no? Para un mejor desarrollo de las investigaciones. Pero ustedes creen que podían llegar, por ejemplo, a una terminación anticipada si la víctima no quiere ningún tipo de, no quiere ningún tipo de resolución económica. ¿Qué es lo que buscan ellos? Cárcel, cárcel.
y que puede ser que tengan una justa razón, ¿ah? Ojo, muy importante. Claro, hay una víctima, definitivamente, eso no está en discusión. Que ha muerto de una manera circunstancial, un poco. Y yo salgo a correr, sí, sí, yo salgo a correr, sí, pues, y salgo por la pista, sí, señores, pero salgo en sentido en contra a veces, ¿no? O sea, si el carro viene de norte a sur, yo me voy en sentido contra. ¿Qué me pudo haber pasado a mí o qué le pudo haber pasado a ustedes? Pero el tema es si este presunto autor fuera un adolescente. Y es un caso mediático, nos guste o no nos guste, la prensa juega un rol fundamental, eso sí. Eso sí, no, juega un papel fundamental en la medida. Y no estamos acá para satisfacer lo que diga la prensa, sino las garantías de un debido proceso. Eso es fundamental. Nadie va a reparar la muerte de esa niña, de esa adolescente, una gran deportista. Pero vamos dentro del marco penal. Es imposible llegar a una transacción. Es que la transacción no significa que la muerte va a tanto, no, 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 sino al menos de resarcir el daño que ha ocasionado, porque otros ni un soldado. ¿No? Y eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros. Por eso que las investigaciones son muy importantes, sobre todo las diligencias preliminares, ¿no? Los actos urgentes o inaplazables. Luego hablaremos del tema de la flagrancia, porque esperaron 3 días. Eso ya se verá en su momento. Y acá viene algo muy importante, ¿no? Es que tiene mucha similitud, el proceso penal tiene mucha similitud con el proceso penal que se lleva a una persona mayor de 18 años. Porque así como la diligencia preliminar es su finalidad es actos urgentes y necesarios para poder continuar con la investigación. Y la investigación preparatoria tiene otra finalidad para determinar las pruebas de cargo y descargo y ver efectivamente el ministerio qué disposición va a ser el archivamiento, continúe, qué sé yo, etcétera. Eso va a depender mucho. Y eso que tenemos que ver nosotros específicamente en la investigación preparatoria. Algo que debemos tener en cuenta ahora, miren, hay informe policial. Antes era el atestado policial, antes era el parte policial. Ahora ya no. Miren acá. Vamos a ver. Acá está, ¿no? Acá es el informe policial. Ahí está. El informe policial no trae específico, es el desarrollo, cómo se han dado las investigaciones, ¿no? Se hizo el autor o los presuntos autores, a la víctima, etcétera. No hay atestado policial, ¿no? Y no hay parte policial. Es lo mismo que pasa en el Código Procesal de 2004. Finalmente es las circunstancias, cómo se llevó el hecho delictivo y quiénes serían el presunto autor. Y ya finalizando, a ver, ahora sí. Y finalizando específicamente tenemos disponer la concurrencia del adolescente, del agraviado y las demás personas que se encuentran en la posibilidad de informar sobre las circunstancias útiles para los fines de la investigación. ¿Ok? Es lo que puede hacer el fiscal, la concurrencia. Ahora viene la gran pregunta. ¿Y si el adolescente no quiere ir? No. O tiene que ir de todas maneras. Hay cambios estructurales definitivamente, ¿no? Es que el adolescente también le asiste el derecho de defensa. El adolescente también, ¿qué le asiste? La protección de sus derechos. Asimismo, al adolescente tiene la facultad de poder construir su teoría del caso conforme a la defensa técnica que sea, ¿no? O que sea armado. Eh, el adolescente, si quiere, va o no va, no está en la obligación de realizar. Entonces, eso siempre debe tenerse en cuenta, ¿no? Ahora, ¿se puede llevar de una manera compulsiva al adolescente? Sí,
Doctor, pero al imputado se le puede llevar de manera compulsiva, sí, porque de la, cuando habla en este caso de la conducción compulsiva por parte del Ministerio Público, la norma no hace ningún distingo. Si es perito, si es investigado, si es testigo, no hace ninguna diferenciación. Es por eso que acá está señalando que no va a ser ningún tipo de disgregación, como se dice, sino que en este caso concreto, el fiscal, ¿no? Y los demás sujetos procesales, ¿no? Deben tener en cuenta que la investigación se debe estar por las garantías del debido proceso. Otro, exigir información, eso sí, a cualquier entidad la que pueda cumplir. Ahora viene la gran pregunta, es, ¿se le puede exigir información al investigado que está a punto? Digo que no, porque el investigado no está en la obligación de corroborar con la justicia, no está en la obligación, ¿sí? Y eso que deben tener en cuenta nosotros. Algo que me llamó poderosamente la atención unos minutos antes para terminar, por favor. Volvemos a esta parte, ¿no? Si ahora en algún momento se podrá disminuir la edad, y la pregunta, para ser sujeto de derecho, para ser sujeto de culpabilidad, ¿se podrá? Y acá es lo que nosotros siempre hablamos, ¿no? Sobre todo en este tipo de delitos, que son muy graves. O puede ser un tráfico de drogas, qué sé yo. Y quiero quedarme con esta parte. Cuando, acá está. Yo creo que esta vez sí la Defensoría del Pueblo utilizó los mecanismos legales para invocar que esta ley era inconstitucional, con la cual fue la Convención de Derechos del Niño, a la cual se alinea nuestra Constitución, se alinea. Si bien es cierto el artículo 109 señala la supremacía de los tratados internacionales sobre los demás, ¿no? Se alinea para poner una protección especial a la niñez y la adolescencia. Y es lo que me parece acorde, ¿no? Cuando el defensor dice, no es que yo esté en contra del tema de la exigencia, sino que tiene que haber un tiempo oportuno. Y algo también para terminar esta parte, como lo estaba señalando en el PPT, finalizar ya sobre la última PPT, acá está. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Así como existe un fiscal que tiene la potestad de realizar las investigaciones conforme a su teoría de caso, en concordancia con la Policía Nacional, también debemos señalar que el juez de la investigación preparatoria también puede decir qué partes van a ir al proceso y quiénes no. Sobre todo las medidas coercitivas, la de internación o la medida de la prisión preventiva. Yo no me imagino un menor de 18 años estando dentro de un pabellón de alto riesgo y pretender buscar la resocialización. Eso creo que no estamos concientizando, ¿no? El sistema del medio ambiente. Resolver las excepciones, entre ellas la de improcedencia de la acción, cuando la conducta supuestamente no cumple el primer presupuesto con respecto a los elementos objetivos del tipo penal es, establecidas efectivamente en la comisión del delito. Otro, realizar los actos de prueba anticipada. Otro, coordinar el cumplimiento del plazo de la investigación. ¿Hay un plazo? Claro que hay un plazo. Y para eso llega la etapa de la conclusión de la investigación preparatoria. Esto es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, algo muy importante sobre el tema de la responsabilidad penal. Ahora viene el tema, mi tema personal. La pregunta es,
se equivocaron al dar esta ley, el Congreso, y ser refrendada por el presidente de la República. Yo considero que sí se equivocó. Zaffaroni nos habla exclusivamente del poder persecutor que tiene el Estado para castigar, para responsabilizar a los autores del delito. ¿Sí? Y él dice algo muy importante. Muchas veces estamos penalizando ciertas conductas con la única intención de qué? De calmar el gran auge de la sociedad, diciendo, miren cómo sube el crimen organizado, sobre todo en menores de edad. ¿Y qué mejor de ellos? Aplicar definitivamente una pena grave. Y yo considero que la pena grave no es la solución, sobre todo en los menores de edad, que si tenemos dudas nosotros con respecto a la resocialización de las personas que se rigen con el Código Penal de 91, mayores de 21, mayores de 18 años, que si ellos no hay un tema de solución, perfecto, pero un menor de edad siempre partimos de la premisa que sí, ¿no? Que sí tiene. Entonces, yo creo que disminuir, por ejemplo, en una tesis que yo estaba sustentando yo estaba como jurado y había un alumno que estaba sustentando que la libertad sexual ya no debe ser mayor de 14, tiene que ser mayor de 12. Y decía, wow, bueno, que yo tengo hija mujer, pero dije, mi sobrina, 12 años y ya poder decidir sobre su libertad sexual, ¿no? Como que eso definitivamente, ¿no? Y es lo mismo que yo vengo a decir. No estoy conforme con querer penalizar la conducta de los menores o de los adolescentes infractores. Creo que ellos tienen un tratamiento especial, definitivamente, porque en ellos hay que buscar la solución. Quizá decir que son el futuro del país por haber cometido un delito, obviamente. Bueno, si son reincidentes, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de las personas, de los adolescentes que han cometido un hecho criminal, etcétera, y que se les da otra oportunidad. Entonces, yo considero que no se debe penalizar a menores de 8 años conforme a las pautas establecidas en el Código Penal del 91 y el Código Procesal Penal de 2004. Tiene una connotación especial, tiene su normatividad, ¿no? este, especial, que no puede confundirse con los demás. Los hacinamientos, en el supuesto caso que sea un reincidente, no puede ir a un centro de un ligancho casto casto. O sea, tendría que habilitar nuevos espacios exclusivamente para ello. Lo que yo me imagino, no tengo yo la cifra oficial, pero Maranguita ya debe estar sumamente poblada. Eso sí, tiene que estar sumamente poblada definitivamente. Y entonces, imagínense nada más. Ellos no están con un tema de resocialización estricto, sino están con un programa de manera progresiva. Yo considero que definitivamente la norma se ha dado no haciendo un contexto, un criterio definitivamente, una política criminal adecuada. Yo creo que se ha hecho por cumplir, por calmar el pánico de que existe que la sociedad. Pues yo les aseguro que esto no va a funcionar si no hay un plan adecuado, un plan crítico definitivamente para poder realizar este caso concreto. Y finalmente, esto que no se vuelva a repetir, porque el menor o el adolescente infractor, nos guste o no nos guste, tiene un tratamiento especial. Pero no es un tratamiento arbitrario, no es un tratamiento cualquiera, sino en base a lo que ya se han pronunciado los organismos internacionales, inclusive nuestra Corte Suprema y nuestro TC. Por lo tanto, considero específicamente que ellos se rigen por una norma especial. 4 y 12, estimado doctor, listos para absolver las preguntas y nuevamente agradecer al Ministerio de Justicia, a su persona, estimado doctor Jorge Canales, y estoy llano a responder las inquietudes que tienen en este caso concreto las personas que han ingresado para escuchar esta ponencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Elder. La verdad que un lujo tenerte acá con nosotros este martes. Y me quedé preocupado cuando dijiste que no se vuelva a repetir. Pensé que no querías volver a visitarnos. Pero, No, no, no. pero este es un tema tan interesante. Has tocado temas que nos conciernen a nosotros como ministerio.
Y la tarea es muy complicada, y como tú has señalado con mucho énfasis, el tema es la resocialización. Pero la resocialización es todo un tratamiento complejo y sobre todo, yo no soy penalista, pero recordaba en mis épocas de estudio de la universidad, cuando se explicaba claramente, en esa época estaba Santo Chichisola, César Ah, Nakazaki era, maestro. Ah, era su asistente, César Nakazaki, y ellos tocaban el tema de cómo se había reducido justamente la imputación penal de 21 a 18 años. Y había toda una explicación para ello. Entonces, en este contexto sociológico de evolución permanente, creo que la gran discusión está justamente en la responsabilidad. Y obviamente, en teoría, es muy fácil decir, debemos resocializar, pero hay límites para la resocialización, hay parámetros. Y como bien ha dicho el maestro Zaffaroni, que tuvo el gusto de conocerlo porque ha venido varias veces al Perú, él tiene un punto de vista bastante especial. Vamos a comenzar con las preguntas, vamos a pedirte, pero antes de que comencemos con las preguntas, tú te comprometiste a dar tu opinión particularmente y sin nombres sobre el tema de la responsabilidad de esta persona que ha atropellado a la deportista, porque es una deportista y porque eso podría acarrear algún tema en especial o simplemente la aplicación de la responsabilidad. mira, es un tema más que jurídico, se está manejando en un tema mediático y yo quiero separar, porque el tema de la resocialización del menor, del adolescente, muchas veces está influenciado por un tema mediático. Yo estoy en contra de la influencia del cuarto, sobre todo del factor menor. Vamos a suponer este caso de esta menor deportista que ha muerto y que el infractor no tenga, creo que tiene 21 años, sino que tenga 17 años y que estuviera inmerso. Ujú. Y ahí hay que ver algo muy importante, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente va a decir, pero ¿por qué la pena es tanto? Porque el menor infractor, el adolescente, tiene un cierto límite, no es como una pena que tiene, que en este caso concreto, este jovencito, sí se ha metido en un gran problema, porque no va a haber un concurso, o sea, las penas se van a sumar. Entonces, Correcto. cosa que no debería pasar con el adolescente. Porque imagínate, si robas, le da una pena. Sí, entonces la pena va a ser mucho más grande y yo soy pro, pro socialización, es decir, dar mecanismos alternativos de solución preventivos al tema efectivamente sancionador. Por ejemplo, estimado Jorge, violación. Hay hasta cadena perpetua a esta cadena perpetua. ¿Los índices de violación han aumentado o han disminuido? Han aumentado. Robo grabado seguido de muerte, cadena perpetua. Mira, el sicariato. Se ha sumado la pena definitivamente, se aumentado las penas. Y hoy en día que vemos, alto índice. O sea, tenemos unos congresistas definitivamente que ven que todo es penalizar, No todo es entremos al tema, penalizar. no entremos al tema político, sino al tema jurídico, y considero, por lo que tú acabas de señalar, No, algo. es que algo muy importante, el Sí, tema justamente que la ley lo da el Congreso. Y no estoy hablando de este Congreso, sino estamos hablando de los congresistas de muchos años anteriores, independiente del gobierno, porque no están haciendo una planificación penitenciaria. A eso quiero llegar. No hay me parece. una política penitenciaria adecuada, porque estamos viendo que la suma es de penalizar, ¿no? Es de penalizar definitivamente, y eso desde mi punto de vista, estimado amigo, no es el tema de la solución. Y pues definitivamente, como tú has señalado claramente, hacer leyes o aumentar las penas Exacto. no ataca el O problema. construir cárceles, ¿no? O piensa Claro. que construir la cárcel. Entonces, son temas que definitivamente van a tener que tener un matiz independientemente del partido, un tema político, pero un tema político constructivo, ¿no? Hay Yo que le ser muy, muy llamaría, respetuoso de las decisiones, yo le claro. llamaría mejor políticas de Estado. O Tendría- política de Estado me parece muy bien.
Es que Sí, hablar, como justamente decía alguien, ¿no? Que no voy a decir por ética su nombre, decía yo, el abogado que no está inmerso en el tema cómo se hacen las leyes, que tiene que ver con un tema político, creo que no es abogado, ¿no? Entonces, cosa que por ahí parece que tiene solución, que definitivamente. tiene razón, ¿no? Mira, te saluda Eduardo Ramírez. Dice, ¿cree usted que en materia educativa, en temas de valores, hemos retrocedido a nivel mundial? Uf, es que mira, te voy a decir, pero no quiero tocar, pero por Muy, ejemplo, muy, ¿no? muy brevemente, El, porque tenemos bastantes preguntas para poder... Sí, el tema, por ejemplo, de educación debería ser fundamental en los penales. Debería ser obligatorio para el tema de resocialización, que hemos, bajado definitivamente, que hemos bajado. No tenemos un buen nivel, Pero hay, pero dentro de los límites que tenemos, debe ser una política necesaria y obligatoria que todos los que están inmersos dentro de una medida coercitiva, en este caso, sea una medida de protección, sea otra medida, deberían tener políticas educativas sí o sí. La mejor inversión que hace el Estado con respecto a la educación es ese muy tema, buena. ese tema lo vamos a abordar cuando vuelvas, porque sí tenemos algunas políticas que se están cumpliendo y que se están ejecutando y que están dando resultados. Miguel Adolfo Tábara dice, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Los adolescentes recluidos tienen la posibilidad de trabajar? Debería ser obligatorio, claro que sí, porque eso viene a computarse como parte de la pena. Pero tiene que haber mayor, pues, ¿cómo se dice? Para mejorar, mayores incentivos que se tiene que haber. Muchas veces se restringe. Ah, por el delito. Como tú has violado, no te voy a dar ese tema. Como tú has matado, no te voy a dar ese tema de este beneficio. Y yo creo que no. Vamos a trabajar eso. Fernando Sánchez Moreno, buenas tardes, doctor. Mi pregunta para el final de la exposición es, ¿cómo se concilia la seguridad ciudadana con la protección especial que la Constitución otorga a los menores de edad? Hay una conciliación definitivamente. Lo malo que nosotros pensamos que por la gravedad del delito ya no podemos hacer una conciliación. Yo te comento que hay una figura de la terminación anticipada, donde el Estado, a través del Ministerio Público, se pone de acuerdo con el imputado en que tú aceptes el delito, te voy a dar una sanción y hay una reparación civil. No participa la víctima en ese acuerdo. Pero tú crees, José, Jorge, perdón, que si aplicamos este caso mediático que se ha dado, ¿va a existir un acuerdo si la víctima participa? Definitivamente que no, porque muchas veces la víctima, y que seguramente respetamos su punto de vista, no quiere un tema económico, no, quiere un tema prisión y que vaya a la cárcel. Yo considero que no es la solución. Tampoco quiere decir que nadie vaya a la cárcel, no, 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 tampoco es así, pero hay mecanismos alternativos que se puede llegar a una mejor solución. Definitivamente que sí. Muy bien. Me pregunta un participante, ¿alguien tiene problemas con el tema del... Ah, no, bueno, ese es un tema de audio. Parece que él tenía algún problema. Miguel Adolfo Tábara, doctor, en el caso de los adolescentes que tengan hijos, ¿tienen algún beneficio o alguna consideración? Justo estoy viendo para una tesis la posibilidad de que se le suspenda la obligación de la pensión alimenticia. Es que ellos deben tener claro que sí. Yo te hablo la posición que tiene la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema ha visto que efectivamente, por ejemplo, en casos, ¿no? En casos, por ejemplo, muy graves como el tema de casos de violación definitivamente, a pesar que se ha cometido que la violación, pero esta persona actualmente tiene algún tipo de relación con la madre, han vivido juntos, todo, las penas han sido suspendidas definitivamente. Pero hay que analizar cada caso concreto, porque, por ejemplo, tengo un caso ahorita de una menor La de... pregunta, la pregunta no va al tema de suspender la pena, sino de suspender la obligación alimenticia por no Ah, tener... no, no, entonces entendí mal, no, la obligación alimenticia no se suspende, más que un derecho jurídico, es un derecho moral, definitivamente. Eso Claro, no debe suspender pero el adolescente ya no tiene la posibilidad de trabajar y de cumplir con la obligación al los estar... padres. Esa es una mala, gracias por tu pregunta, Jorge. Eso existe una mala praxis que se ha dado. Yo no trabajo, mira, estando libre, ¿ah?
Yo no trabajo, no se note muy bien, señor. Usted parte de un sueldo mínimo, así no trabaje, de ahí hay la obligación. El hecho de estar privado de su libertad no Ujú. significa que no voy a cumplir, tendrá que buscar otras alternativas, solución para cumplir con su obligación. Porque per se, porque si partimos de esa hipótesis, quiere decir, ah, ya, yo cometí el delito, no voy a prisión porque no tengo yo cómo pagar. No, no, eso, esa hipótesis no es válida definitivamente. Hay La otra obligación se cumple pregunta, sí o sí. hay otra pregunta resumida que dice que en algunos lugares del país no pueden ser, digamos, recluidos o internados, es la palabra, y tienen que ser trasladados a otros Ah, centros. Eh, esas son políticas que lo ha establecido el propio INPE, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos casos que la familia vive acá en Lima, pero están en otros penales, en Guaral, qué sé yo. Ya el TC lo ha dicho que eso no es ningún impedimento de estar fuera de que la familia y que es totalmente constitucional la decisión que tome en este caso el INPE. Y eso es totalmente válido, ¿no? Por un tema de seguridad, por un tema es totalmente válido. Yo creo que esta política sí es válida definitivamente que ha tomado el INPE definitivamente, ¿no? Yo creo que es válido que lo haga en otra zona. Si no hay un penal cerca o no cumple los requisitos mínimos, obviamente se los lleva a otro penal. Y si es de mucha gravedad, obviamente que hay centros penitenciarios especializados en ese tema. Muy bien, nos dice Harold Muñiz, buenas tardes, doctor. De lo expuesto se observa que el interés superior del niño es una barrera importante para lograr imputar a los adolescentes que cometen delitos graves. Asimismo, el hacinamiento en este sentido que impide al Estado la adecuada tecnificación de la norma. Yo creo que al Estado no le impide nada, estimado doctor. Lo que pasa es que hay que aplicarlo conforme a los tratados internacionales, conforme a las normas vigentes, conforme al tecnicismo. Yo creo que se puede llegar a una conciliación, claro que sí. Una conciliación es que no podemos hacer políticas penitenciarias así que no está acorde definitivamente con los tratados que el Perú ha suscrito dentro de un Estado de Derecho. Hay conciliación, claro que sí. Es juntarnos, sentarnos y decir, esto tiene que ser viable, esto no tiene que ser viable y buscar un punto medio. Definitivamente que sí hay. Yo En soy junio, partidario de las conciliaciones jurídicas dentro del marco de un Estado de Derecho. perfecto, como debe funcionar, definitivamente. Siempre tiene que funcionar así, siempre tiene que funcionar así. Y nos pregunta un participante, ¿cómo se aplicarían los principios del Código de Responsabilidad Penal en el marco de la antijuricidad? Por ejemplo, un policía abate a un sicario de 12 años durante una persecución o un ciudadano abate a un carterista armado de 15 años en un intento de robo. Ahí estamos hablando, por lo que me dice, estamos hablando de una legítima defensa. Ojo, la legítima defensa está amparado constitucionalmente, está amparado también por el Código Penal, pero hay que analizar cada caso concreto. No quiere, por ejemplo, ¿no? Si una persona roba, como está diciendo él, y ya está fugando, no puede venir un policía por la espalda dispararlo. Ahí no estaríamos hablando de una legítima. Eso hay que analizarlo cada caso concreto. ¿Se aplica la teoría del delito? ¿Se aplica en todos los ámbitos? Claro que sí. En el ámbito también de la responsabilidad penal docente, claro que sí. Hay que recordar que la ley penal es para todas las conductas delictivas, Correcto. presuntamente delictivas. Muy bien. Javier Castañeda nos saluda y dice, buenas tardes. ¿Qué estadística tenemos antes de esta ley respecto de los menores infractores que fueron beneficiados por el tratamiento diferenciado y que fueron recluidos en centros para adolescentes? ¿Cuántos dejaron de cometer delitos y lograron incorporarse a la sociedad como personas de bien? Bueno, no sé si tengas alguna información al respecto. No, estadísticas no tengo, pero sí, como tú sabes, soy docente universitario y he podido preguntar a personas que están dentro de este sistema de tratamiento penal judicial Ujú. de adolescentes y me he quedado sorprendido por la magnitud que existe. Existe un alto índice de jóvenes que se resocializan. Definitivamente que sí. Ojo, hay una figura que yo no recuerdo ahorita que cuando se resocializa, la pena, el delito es como si no hubieran cometido y no le generan ningún tipo de antecedentes. Bueno, No recuerdo que la figura. se le da la ¿Perdón? oportunidad
se le da, Claro. se le da oportunidad de incorporarse realmente y que no carguen, digamos, esta marca para que ellos puedan tener todos los derechos de un ciudadano. Una cosa, Jorge, es cuando uno ya llega ya a una base 3, base 4, base 5, y otra cosa que un adolescente tiene 15, 16 años. ¿Recuerdas tú que ese caso de ese menor, que ese niño con una pistola se lo sacó y mató a su compañero en un colegio muy conocido? Nos guste o no nos guste, ya el juez en primera instancia ya lo había mandado a la cárcel, a un centro de rehabilitación, y luego la sala lo tuvo que revocar. O sea, claro, lo mató voluntariamente o involuntariamente, pues, pero no podemos a ese menor, o sea, tratar de llevarlo ya de frente a la cárcel. Quiero que se me entienda muy bien esta exposición. No es que yo estoy que para que todos tengan la libre, no, sino que en cada caso hay que analizar definitivamente y cuál es la solución, sobre todo en el menor infractor, en el adolescente, debe primar la libertad, debe primar la resocialización que antes el internamiento. Eso es que quiere, es lo que debe quedar claro y no hacer ley definitivamente donde se penalice sin tomar en cuenta la edad del menor. Es lo que yo quiero dejar bien claro como una conclusión final, por favor. Está muy claro porque definitivamente es un tema delicado porque hay Así es, más de una parte y obviamente la parte perjudicada probablemente no entienda cuál es esta exacto, política, ¿no? Y, exacto, exacto. y es totalmente válido, ojo, es totalmente válido, pero para eso existe la ley, Exacto. justamente para marcar. Nos saluda un participante, dice, si el Estado es responsable del derecho de los niños y adolescentes, ¿dónde quedan los padres? Cada día los Ah, menores de 18 años son más avesados, ya saben lo bueno y lo malo. interesante pregunta, muy buena pregunta, sí. El Estado es el que tiene la obligación de protegerlo, de respetar sus derechos, pero gran responsabilidad también tenemos los padres, definitivamente que sí, ¿no? Darle una correcta educación, definitivamente, y la adecuada. Y yo te voy a dar mi punto de vista personal que ya sale ya del marco jurídico. Para mí un tema principal que funciona es la disciplina. Como dice Yokoi Kenji, que yo lo paro siguiendo, ¿no? La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Si nosotros los padres seguimos formando a nuestros hijos sin la adecuada disciplina, vamos a tener jóvenes que definitivamente no van a desarrollar adecuadamente o ser parte de este futuro de este país. Yo soy partidario de la disciplina, sí o sí. Gran Tenemos, parte del tema lo ocupa que los padres, definitivamente tenemos que un sí. grado de responsabilidad bastante importante en ese Bastante, así es, estimado Jorge, Javier, totalmente. Javier Prada Montes dice, doctor, buenas tardes. En los centros juveniles no hay hacinamiento de tratamiento, es individualizado como usted lo indica. Así es. Es que lo que pasa es que, mire, si, si el hacinamiento en grupos homogéneos no se realiza de manera adecuada y como dice la norma, que en este caso vamos a hablar de el sistema de individuación científica de tratamiento penitenciario que debe ser personalizado, yo creo que no va a funcionar. Yo creo que se debe trabajar. No hay mejor trabajo que hacer en grupo. Tú mejor que conoces que perfectamente en el trabajo se trabaja en grupo, se trabaja mejor. Yo creo que estos sistemas de protección de los derechos y de buscar una resocialización, más que un trabajo organizado, debería ser un trabajo grupal. Creo que fue una mejor desde mi punto de vista. Correcto. Santiago Bartolomé nos dice, deberían tener abogados los adolescentes porque si son menores de edad. Claro, ese es obligatorio. Claro que sí, si no, ¿dónde está hecho defensa? Hace un momento hemos hablado del principio fundamental, que es la presunción de la inocencia y sobre todo que en este caso concreto de tener una adecuada defensa técnica eficaz, Efectivamente. eficaz, buenos abogados especializados en la materia. Exacto. Eduardo Jesús Guido Flores dice, ¿por qué en Maranga siguen personas mayores estando privadas de su libertad? ¿No deberían pasar a un penal? Buena pregunta. Eso tendrás que preguntarle a las autoridades que están encargadas. Muy Definitivamente. Mario Treyes nos saluda y dice, ¿es una ley populista? Bueno, ya está derogada, ¿no? Sí, ojo, ha sido declarada inconstitucional. Definitivamente creo que sí. Tremendamente populista. Definitivamente que sí. Alain Montaño dice, ¿cuál es su apreciación de la situación actual de los centros juveniles? ¿Cree usted
que es necesario retomar el externamiento compulsivo de los infractores a los 21 años? Yo creo que sí, siempre y cuando el delito no se agrave. Ok. Sí, cada caso concreto. Isabel les Así, dice, ¿se puede aplicar la justicia restaurativa en el Código Penal del adolescente? totalmente de acuerdo. Y yo soy pro justicia restaurativa, yo creo que se aplica de una manera correcta. Es más, hasta yo digo que se debería aplicar para mayores del Código Penal del 91. Yo creo que haría cosas maravillosas. Definitivamente que sí. Débora Torres dice, ¿qué opina acerca de la reciente implementación del módulo de responsabilidad penal de adolescentes del Poder Judicial? No tengo cifras concretas definitivamente, pero por mi experiencia puedo decir que debe estar yendo de una manera muy bien, ¿no? Porque todos estos sistemas que ha implementado el Ministerio Público y el Poder Judicial han tenido muy buenos resultados. Para la próxima ya voy a tener un poquito de cifras más exactas para poder dar un punto de vista cómodo, ¿no? Me alegra que usted quiera volver a visitarnos, doctor. Ceci Romero dice, de acuerdo a su criterio, ¿qué medidas preventivas deberían elaborar y desarrollar? Bueno, eso es un poco largo, pero lo más importante, Claro, como ya dije, no toda medida preventiva es buena siempre y cuando se dé esa prioridad y no sea una medida sancionatoria. Definitivamente que sí. La cosa, es más, yo soy hincha de que los actos de corrupción van a disminuir siempre y cuando haya una medida de prevención antes de estar haciendo que con penas graves los actos de corrupción definitivamente. correcto. Oscar Torres nos dice, habían programas que desarrollaba el Ministerio Público como eran jóvenes líderes, fiscales escolares, donde involucraban a los adolescentes y a los infractores a la ley penal. ¿Debería retomarse ese tipo de programas? La respuesta Claro, es sí, definitivamente. Esos tipos de programas deberían retomarse sí o sí. Así es. muy bien. Muy bien. Otro participante nos dice, ¿cree usted que la resocialización sigue siendo una herramienta eficaz frente a las conductas delictivas ya instauradas en los adolescentes? Es una conducta eficaz. Lo que se Definitivamente. debería mejorar es la política de los tratamientos. Eso debería mejorar. Jorge Arturo Rodríguez, si existe sobre penalización, ¿cómo explica que el incremento de las penas no haya generado un efecto disuasivo? Lo que conversábamos hace un momento. Así es, claro, Edward definitivamente. Meneses dice, ¿cómo debería formarse a los abogados que defienden esos casos desde un plano de la ética y la moral? Es justamente que algo que se ha cuestionado, que por ejemplo yo te hablo en mi caso, ¿no? Yo soy especialista en delitos de corrupción que de funcionarios, no quiere decir que yo también sea corrupto, ¿no? Es como que un médico, ¿no? Un médico tiene que atender a todos, o va a atender un médico al que es ratero, no lo va a atender, al que es un padre que no cumple, no, yo creo que hay que diferenciar de la ética de la profesión, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, yo no defiendo delitos de violación sexual, pero yo no discrimino a aquellos que lo hacen, válido, porque un abogado defiende todo tipo de delitos, para eso hemos estudiado, independientemente sea responsable o no. Bien, el tiempo nos ha ganado, todavía teníamos preguntas, pero ya no podemos extendernos porque tenemos otra transmisión. Perfecto. ¿Alguna reflexión final, estimado Elmer? Reflexión final, sí, sencillamente. A los adolescentes, a los menores de edad, hay que darle un tratamiento especial, definitivamente, un tratamiento especial con respecto a su responsabilidad. Eso no le exime de asumir las consecuencias de sus actos delictivos, pues no podemos igualarlo con la responsabilidad penal que hace una persona con 20, con 25, con 30 años o de un alto funcionario. Son cosas totalmente distintas. ¿Y cuál sería la reflexión final para el tema enfocado desde el ángulo de la víctima? De la víctima. Lo que pasa es que la víctima tiene otros mecanismos de solución, que puede pedir una reparación civil en la vía civil y estar siempre, como yo digo, la víctima, sea en los adolescentes, sea en el Código Penal del 91, que la víctima siempre va a buscar el tema de la sanción penal más drástica. Y yo creo que eso no es la solución, respetando siempre la posición de la víctima o las consecuencias que ha sufrido. Pero creo que la sanción todo penalizar definitivamente, llevar a penas graves, creo que no es la mejor solución. Hay que buscar un punto medio. Estimado doctor Miranda, para nosotros el Ministerio de Justicia ha sido un gusto tenerlo. Nos han seguido muchísimas personas, muchísimos abogados, público en general, interesados en un tema
que definitivamente es de plena actualidad y vigencia. Muchas gracias nuevamente a nombre del centro, a nombre del ministerio y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Justamente acá estoy recibiendo chat personales. Dice que no está habilitado, pero dice que está muy interesante. Gracias por la invitación, estimado Jorge. Un fuerte abrazo y también saludos al ministerio por la invitación. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones.